Saludos nuevamente, queridos videoyentes. Estamos entregándole un nuevo video, el cual espero les sirva de mucho a todos ustedes para el desarrollo de evaluaciones de negocios en general. Con este video demostramos una vez más que es bueno realizar planes de negocios a priori. No importa el área, ya sea proyectos, negocios, productos industriales o servicios a clientes. Esta evaluación de negocio trata de un consultorio dental, es decir, una doctora en odontología desea montar un consultorio y producto de nuestra experiencia en la evaluación de proyectos, nos pidió que le asesoráramos a priori de forma administrativa y financiera en la instalación de dicho centro. Aunque este proyecto está totalmente ajeno a lo que nosotros nos dedicamos tradicionalmente, como quiera en pro de ayudarlas, decidimos hacer el intento e iniciamos con dicha evaluación. Pero en vista de los resultados obtenidos en este plan y por lo bien estructurado que quedó versus la realidad, pensamos que sería muy coherente exponer todos estos pasos prácticos en un video a favor de todas aquellas personas o empresas emprendedoras al momento de iniciar o continuar su negocio, proyecto, producto industrial o servicio a cliente. Antes que nada, debemos informar que esta evaluación de negocio se realizó al estilo Fast Track, término derivado de la informática, pero transformado en el área de la construcción, lo han definido como el solape entre diseño y construcción de un proyecto. Y nosotros, con un poco de atrevimiento, lo traemos al campo de la planeación y evaluación de negocio, como el proceso de la instalación de este consultorio dental, donde vamos registrando todos los costos obligados para la instalación de dicho centro, de manera que tengamos el glosario total de gastos del centro odontológico para su puesta en marcha, y así encontrar equilibrios rentables antes de iniciar los servicios a clientes. Para realizar el plan de negocio necesitamos que recuerde bien las siguientes definiciones: proyecto, planeación, planificación, programación, recursos humanos, recursos equipos y recursos materiales. Estas definiciones no serán explicadas en este video, pero te exhortamos a que visites nuestro canal y que en cada uno de los videos de dicho canal encontrarás todas estas definiciones debidamente explicadas y sus links aparecerán al final de este video. El primer paso para iniciar este plan de negocio fue crear un conjunto de 10 a 12 reuniones realizadas con la encargada de dicho centro odontológico, donde generamos un cuestionamiento e investigación que nos ayudó a recopilar todos los gastos en los que incurría para poner en marcha nuestro centro. Y en base a estas investigaciones pudimos concretizar nuestra propuesta financiera con su cronograma de ejecución de actividades de dicho plan durante los próximos 3 años. Debemos recordar que para iniciar este proyecto nuestro cliente realizó una especie de estudio de mercado, el cual se compone enormemente de su historial de clientes y nos proporcionó un número de servicios aproximado en los próximos 3 años. Y así obtuvimos las informaciones necesarias, como son la lista de servicios que piensa impartir, la cantidad de cada uno de estos durante estos 3 años, las estrategias a desarrollar para sobrepasar el nivel de calidad de la zona y sobre todo un dato muy importante: el tope de costos a los que puede llegar dichos servicios, con la finalidad de mantenerse dentro del mercado competitivo. Mediante la recopilación de estos datos, estructuramos nuestra propuesta financiera y nuestro primer paso concierne a los gastos que fueron desarrollados para encontrar el local de dicho centro dental, catalogados de la siguiente forma: uso de vehículo, combustible y tiempo de conductor. Identificado estos, su número de días de uso, la cantidad de unidades de estos, los costos unitarios de sus unidades, el subtotal y el total. Completada la primera fase de nuestra propuesta económica, teniendo el costo de la búsqueda del local, pasamos ahora al siguiente paso o fase, que consiste en la habilitación del local, mostrado a través de la siguiente tabla: costo habilitación del local, en donde mostramos cada uno de los gastos realizados para completar esta fase, con número de recursos, cantidad de recursos, unidades, precio unitario, subtotal y total.
Ahora pasamos al siguiente paso o fase 3, la cual es una de las más importantes para el éxito de nuestro proyecto odontológico, la publicidad, la cual la desglosamos de la siguiente manera: costos realizados en publicidad, elaboración de tarjeta de presentación, envío de correo masivo, creación de página web, mantenimiento de página web con su número de recursos, cantidad de unidades, su precio unitario, el subtotal y el total. La siguiente fase, que consiste en identificar el préstamo total solicitado por el cliente a la entidad bancaria, y calculamos lo que tendrá que devengar mensualmente durante los próximos 3 años, con la finalidad de cancelar dicha deuda, lo que nos reflejó un monto pago mensual durante los próximos 36 meses. Ahora mostramos las cargas nominales del consultorio durante los próximos 3 años. Pero antes de explicar esta parte, quisiera recordarles que al momento de finalizar este video, realicen una visualización del video en nuestro canal llamado Costo Horario Mano de Obra, el cual explica cómo debemos calcular las cargas sociales de los recursos humanos. Y proseguimos con la siguiente fase de nuestra propuesta financiera, donde tenemos el personal nominal indirecto, personal que no desarrolla funciones directas en los servicios a cliente, o personal indirecto de los servicios, mostrado en la siguiente tabla: carga nominal indirecta consultorio. 1. Secretaria, igual a contable y encargada de limpieza, cada uno con su número de recursos, cantidades, unidades, precios unitarios, subtotal y total. Terminados los costos nominales indirectos de trabajo con respecto a la propuesta financiera, pasamos a los costos fijos que desarrolla el consultorio para su debida operación y lo colocamos en la siguiente tabla: carga fija consultorio dental, en donde tenemos descrito luz, agua, teléfono, internet, cable, celular, alquiler de local, uso de vehículo, combustible, con sus números de recursos, cantidad de unidades, la unidad, el precio unitario, su total y total. Ahora pasamos a la fase en la cual catalogamos los equipos que no desarrollan funciones directas en los servicios a los clientes, es decir, aquellos equipos que no son usados por una endodoncia o profilaxis dental, a través de la tabla costo de equipos varios, descritos por archivo de 2 gavetas, armario de 2 gavetas, mueble con lavamano integrado, biombo, mueble, aire acondicionado, laptop, bebedero, televisión, y con su número de recursos, cantidad de unidades, la unidad, precio unitario, total y subtotal. Como ustedes sabrán, nuestra evaluación de negocio es a 3 años, como lo habíamos explicado al principio del video. Lo que quiere decir que aquí tenemos equipos que han de durar más de 3 años. Me explico. El aire acondicionado, aunque fue comprado desde el principio, no podemos cargarle el costo de este equipo a los primeros 3 años de trabajo del consultorio dental, por lo que debemos definir la siguiente situación. El fabricante de este nos dice, según su historial, que usando de manera adecuada y lógica puede durar hasta 12 años, por lo que la siguiente tabla nos muestra una evaluación de este equipo. ¿Cuánto nos costará a 12 años? Y solo le cargamos una cuarta parte al plan, que se refiere a los 3 años de nuestra evaluación del consultorio. Recordando que esto mismo se le ejecutó a cada uno de los equipos, ya sean equipos directos o indirectos de los servicios en nuestro consultorio. Ahora iniciamos con la evaluación de los costos unitarios de los servicios que ha de desarrollar nuestro consultorio. Y como habíamos dicho antes, estos costos unitarios dependen directamente de los recursos equipos, recursos materiales y recursos humanos. Primero que nada, tenemos que conocer los costos horarios de los recursos equipos, los costos horarios de los recursos humanos y los costos de las unidades de los recursos materiales. La siguiente tabla nos ayuda a colocarle costo horario a cada uno de los recursos equipos. Mis queridos videoyentes, aquí tenemos otro recordatorio. Necesito que también saquen un tiempo adecuado para ver el video costo horario de equipo en nuestro canal en YouTube, que en base a este podrán entender la tabla que se muestra del costo horario de equipo de nuestro centro odontológico. Como ya hemos mencionado, un recurso humano o carga nominal dentro de nuestra propuesta financiera que la consideramos indirecta. Ahora estamos sacando nuestro costo horario nominal, pero de la carga nominal directa, la cual solo necesitamos evaluar dos: el odontólogo y el ayudante, que se muestra por la carga nominal consultorio, en donde está el odontólogo y el asistente odontológico, el número de recursos de ellos, las unidades, las cargas sociales, el precio unitario, el subtotal y el total.
Otra tabla que vamos a exponer es la que contiene todos los costos de las unidades de los recursos materiales que intervienen de forma directa en los servicios al cliente del centro odontológico. En esta tabla, que llamamos listado de materiales, servicio consultorio dental, en donde se describen todos los materiales que ha de usarse, sus unidades y su precio unitario. Plasmada esta última tabla, ya tenemos el costo horario de los recursos equipos y el costo horario de los recursos humanos y el costo de las unidades de los recursos materiales. Podemos iniciar con una evaluación de los costos unitarios de los servicios del consultorio y lo haremos contabilizando cada recurso independiente y este nos arrojará el costo unitario de cada uno de estos servicios. Estos servicios en la propuesta financiera serán puestos en el número total que se supone que tendremos durante los 3 años de evaluación del consultorio. Es decir, el estudio de mercado nos dirá la ocurrencia de los servicios y claro, si el centro odontológico no es nuevo, seguro que tendremos el historial de registro, el cual nos servirá para darnos una idea clara del número de servicios que tendremos en el futuro. Nuestra siguiente fase de la propuesta financiera consiste en el cálculo de los costos unitarios de los servicios odontológicos, el cual la mostramos a través de la siguiente tabla, la cual describe bandeja de diagnóstico, bandeja de procedimiento preventivo, bandeja de operatoria simple, bandeja de operatoria mediana, bandeja de operatoria grande, casos de emergencia drenaje de acceso, casos de emergencia control del dolor, casos de emergencia apertura del canal, caso de emergencia hemorragia, caso de emergencia alveolitis, caso de cirugía dental simple, caso de cirugía dental mayor, bandeja de periodoncia, plan de tratamiento y su número de servicios, las unidades, sus precios unitarios, su total y total. Determinados los servicios y el número de estos en los próximos 3 años, iniciamos con la evaluación del costo unitario de los servicios mencionados en esta tabla. Demostraremos cómo ejecutamos el análisis de costo de uno de estos, con la finalidad de que experimentes el nivel de detalle propuesto en cada costo unitario de los servicios mencionados. La siguiente tabla nos ayudará a explicarte nuestro detallado análisis de costo, el cual utilizamos comúnmente para las planeaciones. El análisis de costo a evaluar es bandeja de diagnóstico, el cual se clasifica por unidad y el número pronosticado es el mostrado en pantalla. Este análisis de costo está dividido en los 3 tipos de recursos mencionados, que son recursos humanos, el cual está compuesto por odontólogo y asistente, donde tenemos el número de ellos, la cantidad de horas que han de necesitar para la realización de este servicio, por el costo horario del recurso humano. Practicamos la correspondiente operación matemática y conseguimos el resultado. De igual manera con los recursos equipos, listamos estos, describimos su número por análisis, colocamos el número de horas y el precio horario de cada uno de ellos y encontramos el total que ha de utilizar para desarrollar los servicios. Los mismos procesos los tenemos que aplicar a los recursos materiales. Debemos recordar que cada uno de los recursos colocados coincide específicamente con este análisis de costo y de igual forma la cantidad de unidades que se necesita para este servicio en específico. Ya realizado esto, colocamos el porcentaje de ITEVI, según especifican las leyes de la República Dominicana, a los recursos materiales y recursos equipos, lo cual nos genera un total dividido entre el número de servicios. Obtenemos el costo unitario. Claro, al momento de desarrollar este ejercicio, con cada uno de los servicios del centro odontológico, la fase de los costos de servicio odontológico de nuestra propuesta financiera queda de la siguiente forma. Queridos videoyentes, estamos al punto de finalizar nuestra planificación de la evaluación del negocio e iniciaremos con la programación del mismo. Haciendo un pequeño paréntesis, quiero expresar el por qué me fascina declarar todos los recursos directos de los servicios en Microsoft Project. Es decir, el mismo Microsoft Project conjuga las necesidades de los recursos y nos dirá si necesitamos 1, 2, 3 o 4 ayudantes, o 1 o 2 odontólogos. Pero también pasa que al colocar todos los recursos, ya sean recursos equipo, recursos humanos y recursos materiales, el Microsoft Project nos arroja el número de unidades de cada uno de estos recursos que hemos de utilizar en la unidad de tiempo que tengamos definido para nuestro proyecto. Terminadas estas fases, finalmente podemos tener el costo total directo de nuestra propuesta financiera, de nuestro plan de negocio del centro odontológico.
A este costo total directo debemos añadirle todos los costos indirectos que tenemos en nuestro centro ontológico o negocio, que no hemos contemplado aún, como son seguro fianzas del centro. Con este porcentaje, el cual lo estamos suponiendo, pero estamos en la total libertad de preguntar a aseguradoras que nos coticen este renglón. Beneficios propuestos. Con este porcentaje tentativo es lo que desea adquirir como recompensa el dueño e inversionista de este negocio. Cuando finalizamos la evaluación de nuestro negocio, sabremos si este margen es alto o muy bajo y comenzaremos a ajustar para que el negocio se mantenga rentable respecto al público o demanda del mercado. Impuesto sobre la renta, aplicado a beneficios exclusivamente. Este es el impuesto que se le aplica al beneficio empresarial según las leyes de la República Dominicana, el cual varía para personas físicas o jurídicas, consultar a la DGI. Estudio de mercado y o plan de negocio e imprevistos. Colocado todos estos costos indirectos, lo ideal es verificar, investigar y estudiar las leyes de impuestos del país donde desarrollas este plan de negocio y contémplalo en tu ejemplo, al punto que llegarás a realizar una planificación previa con un nivel de exactitud que se asemejará bastante a la realidad. Debemos recordar que lo que acabamos de hacer se adapta solo al centro ontológico en cuestión. Pero si fuese otro centro ontológico u otro tipo de negocio, es fácil adaptarse a las partidas presupuestarias de este nuevo negocio. En conclusión, no importa el tipo de negocio o el tipo de trabajo al que se dedique una empresa, debe tener una evaluación previa de esta índole con la finalidad de disminuir los factores sorpresas y rentabilizar desde el inicio su proyecto, servicio al cliente o producto industrial. Como podrán ver, ya tenemos el total de dinero que será devengado en nuestro centro ontológico durante los próximos 3 años. Me explico mejor. Ya nosotros hemos obtenido el total de dinero que se necesita para mantener el consultorio operativo dentro de los próximos 3 años. Aquí hemos finalizado la planificación. Tendremos que iniciar con la programación en base al mismo listado de partidas presupuestarias que hemos venido planificando. Para iniciar con la programación, llevamos toda nuestra propuesta financiera que se encuentra en una hoja en Microsoft Excel para Microsoft Project. Ejecutado esto, pasamos a poner los tiempos que ha de durar cada una de nuestras actividades o partidas presupuestarias. Claro, no con una exactitud al segundo o minuto. En caso de que tu proyecto o negocio necesite este nivel de detalle, el Microsoft Project también te da esta opción. Pero en vista de que nuestro proyecto solo genera pagos mensuales y en mayor detalle no más de quincenales, según hemos conversado con nuestro cliente, con el nivel de detalle mensual es suficiente. Realizado esto, pasamos entonces a desarrollar los linkeos o encadenamientos de cada una de las actividades de nuestra propuesta financiera, lo cual nos va quedando de esta manera. Al haber colocado estas actividades con este nivel de encadenamiento, podemos también obtener el comportamiento financiero en el tiempo. Si traemos los costos directos e indirectos de nuestras partidas presupuestarias, podremos sacar el flujo de caja de los gastos por mes de nuestro plan de negocio, el cual se extiende durante estos 3 años. Después de realizar este flujo de caja, podemos poner cada uno de estos costos indirectos antes mencionados en nuestra propuesta financiera, los cuales son seguro y fianzas, beneficios propuestos, impuestos sobre la renta, estudio de mercado, plan de negocio e imprevisto, lo cual nos da un total de costos indirectos, que sumados a nuestro total de costos directos, obtendríamos el total de costo por mes. Muchos se preguntarían, ¿por qué trabajar este proyecto por mes siendo un proyecto tan largo o más bien por qué desmenuzarlo tanto? Bueno, pues resulta que nuestro cliente tiene compromisos mensuales en diferentes ámbitos, como los cargos nominales y las cargas fijas, que deben ser saldadas de manera mensual. Por consiguiente, es obligatorio que éste sepa el dinero que debe tener disponible mes a mes para poder liquidar dichos pagos y así mantener el proyecto o negocio de manera operativa. Ahora solo nos queda desarrollar una simple operación con la finalidad de determinar el costo de nuestros servicios, lo cual haremos de la siguiente manera. Tenemos un total general por mes en cuanto a costo directo e indirecto. Además tenemos el costo de nuestro servicio por mes también.
por cual motivo podemos encontrar la diferencia que existe entre los dos y así llevar de manera ponderada el costo de nuestro servicio a un monto que satisfaga todos los gastos de nuestra propuesta financiera de dicho centro. Es decir, como los servicios odontológicos son la única entrada económica que hasta ahora tendrá el centro, son el peso que debe provocar el equilibrio rentable de nuestra balanza. Podría pasar que algunos de los servicios quedan muy altos respecto al estudio de mercado realizado en la zona en principio, o quizás algunos hayan quedado muy bajos. Si se diera la segunda opción sería una maravilla, pero si es la primera que nos queda muy altos, entonces nuestro siguiente paso es reiniciar a reestudiar nuevamente nuestra propuesta financiera para disminuir los costos en las partidas permisibles. Recuerda, como estamos realizando un sistema fast track, en esta evaluación de negocio aún tenemos muchas partidas que no hemos iniciado. Por consiguiente, debemos inspeccionar partida a partida hasta encontrar las posibles holguras y producir sus respectivas disminuciones y acercar este ejemplo lo más real posible. Para llegar a este punto, nosotros tuvimos que realizar muchos cambios y sinceramente provocamos muchos estrangulamientos en algunas partidas, de manera que nuestro cliente en principio tenía partidas con buena holgura, pero buscando el equilibrio tuvimos que recortarlas. Por ejemplo, te mostramos las siguientes. 1. Con respecto a la publicidad, se colocó en inicio 3.000 unidades de tarjeta de representación. Lamentablemente tuvimos que bajar a 1.000 unidades. 2. Envío de correos masivos. Se dispuso en inicio usar 36 envíos durante los 3 años. Desistimos y solo usamos 3 envíos por año, es decir, 9 en total. 3. Los pagos nominales en inicio tenían 36 meses, pero nos dimos cuenta que este personal no estaría desde el principio y esta carga entra a ser realidad a los 4 meses de iniciarse el proyecto por el asunto de instalación. Por consiguiente, solo tiene 32 meses de existencia. 4. Los costos unitarios de los servicios del consultorio fueron estudiados a plenitud dentro de cada uno de ellos, lo que conllevó a que algunos bajaran en su costo unitario. 5. Los equipos varios en inicio se detalló que estarían proporcionando servicios por 36 meses, pero cuando nos dimos cuenta que en realidad terminarían dando servicios 4 meses después de iniciar el proyecto, por lo que su cantidad de horaria disminuyó también. 6. En los seguros y fianza bajamos hasta un 0.5% del monto de producción, cuando anteriormente estábamos en un 3.5%. 7. Los beneficios propuestos en inicio se deseaba un 30%, pero en realidad los gastos nos llevó a tener que poner un 5%. 8. De imprevisto se consideró poner en inicio 7.5%, pero la prueba de error se definió dejarlo mejor en un 3%. Lo que hemos ilustrado en este video es un proceso bastante exhaustivo para el desarrollo de un plan de negocio que nos termina arrojando los equilibrios rentables de nuestro proyecto. Pero sobre todo lo más importante es que se saben los resultados de equilibrio antes de atender al primer paciente. Y claro, nuestro cliente desde el principio sabe a carta cabal cuál es su debilidad en todo el tiempo de su proyecto. En fin, queridos videoyentes, si eres del área de odontología, te pido excusas si no mencioné algunos términos como debía ser, pero mi intención no fue venirte a enseñar conceptos en base a tu ciencia, sino que así como eres de bueno en tu área, también puedas desarrollar tu negocio de forma fructífera en el aspecto financiero, el cual te causará una tranquilidad emocional invaluable. No dejes todo a la suerte. Evita sorpresas innecesarias y quiebras inminentes. Chequea este video el número de veces que quieras y prepara un bosquejo de tu negocio similar a este y seguro que te irá mejor. Bueno, lamentablemente aquí termina otra entrega más de nuestro video en pro de la planeación y control del proyecto. Ya sabes, haz clic a me gusta y solicitamos muy sinceras disculpas por la prolongada ausencia en la elaboración de los videos. Y pronto podamos presentarle otro video donde expongamos cualquiera de los planes de negocio realizados a cualquiera de nuestros clientes. Estamos para ayudarte. Contáctanos. Mi nombre es Miguel Campuzano y a tu orden siempre.